Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Cuarto grado. Cambios reversibles e irreversibles en sólidos y líquidos. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio enriquecedor de conocimientos en temáticas de ciencias naturales. El día de ahora vamos a abordar un tema muy interesante y divertido y será acerca de los cambios reversibles e irreversibles en sustancias sólidas y líquidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los frijoles, siendo tan duros, se ablandan al cocinarlos? ¿Y por qué no vuelven a endurecerse? O en una tarde de verano, cuando te alimentas con una charamusca o un topollillo, ¿ellos se derriten tan rápido? Pero si los regresas al congelador, ¿se solidifican de nuevo? Bueno, recordemos de que la materia es todo lo que forma el universo, ocupa un espacio y posee energía, y está sujeto a cambios en sus estados de agregación, los cuales son los mismos estados o fases de la materia: sólido, líquido y gaseoso. También recordemos de que la materia puede sufrir cambios en su composición y por lo tanto se distinguen dos tipos de cambios, los físicos y los químicos, y esto es justamente lo que abordaremos en esta clase, así que comencemos. Primero estableceremos nuestros conceptos principales, así que pon mucha atención. Un cambio físico se genera cuando la materia cambia su aspecto, tamaño y temperatura. Sin embargo, la composición es la misma, es decir, no varía ni cambia la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, los cambios de estado, que es cuando los objetos se enfrían o se calientan lo suficiente como para que las partículas se distancien, como la fundición de los metales en los altos hornos o la fundición del hielo en los polos durante la primavera. Las dilataciones también son cambios físicos y estos ocurren cuando un objeto se calienta generando un aumento de su tamaño. Por ejemplo, el mercurio que se encuentra en los termómetros, los cuales pueden contraerse o dilatarse debido a la disminución o aumento de su temperatura. Tenemos las contracciones, que es cuando los objetos disminuyen su volumen debido a una disminución en su temperatura. O las deformaciones, cuando se aplica una fuerza a un objeto y por lo tanto cambia su forma. Por ejemplo, las deformaciones de las vías del tren, las cuales al ejercer una presión en ellas se deforman, o también cuando se aumenta su temperatura. Ahora bien, los cambios químicos es cuando existe la transformación de la materia en su composición, es decir, que sí cambia la naturaleza de las sustancias. Aquí tenemos tres tipos: la oxidación, la fermentación y la combustión. La combustión se genera cuando una sustancia se combina rápidamente con el oxígeno del aire y puede crear dos productos gaseosos, el dióxido de carbono y el vapor de agua. También tenemos lo que es la oxidación. Y esto es cuando una sustancia se transforma en otra diferente cuando reacciona con el oxígeno del aire. Y finalmente, la fermentación. Esta es un tipo de oxidación donde intervienen levaduras y bacterias, como en el caso de la preparación del curtido de nuestras famosas pupusas. Pero antes de entrar en más detalle, vamos a hacer un repaso por la historia. Existen varias mujeres que han destacado en el mundo de la ciencia, sobre todo en los avances de la química. Una de ellas fue la alquimista egipcia María la Judía, que vivió en Alejandría en el siglo III, inventora de los alambines querotaquis y tribicos, aparatos que se usaban para destilar metales, e inventora del baño María. Este es un método para calentar una sustancia sólida o líquida, uniforme y lenta, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua u otro líquido que se lleva a ebullición. Igualmente, podemos destacar a Isabella Cortés, una alquimista italiana renacentista del siglo XVI. Escribió el libro Los Secretos, siendo un recetario dedicado a la medicina, alquimia, teñido y fabricación de tintas, cosmetología y metalurgia. En este último apartado, explica la técnica de la metalurgia inicial en la fundición de los metales con ayuda del fuego, para purificarlos y darles forma a los adornos o herramientas mediante moldes. Aún falta mucho por explorar en las interesantes vidas de grandes científicas, mujeres inteligentes y valientes que se esforzaron, pero no han recibido el suficiente reconocimiento de su trabajo. Es necesario reconstruir cómo ha sido la participación de las mujeres en la ciencia, así que te animo a ser un buen investigador y buscar más información sobre ellas.
Muy bien, hemos visto hasta el momento las importantes y relevantes aportaciones de dos mujeres científicas en el mundo de la química. Así que al igual que estas científicas, vamos a revisar los resultados después de efectuar el experimento relacionado con la dilatación. Utilizaremos un mecanismo sencillo, pero lo suficientemente sensible para comprobar la dilatación de un papel de aluminio empleando el calentamiento de una vela. Los materiales que utilizaremos son muy simples. Una vela, fósforos, solicita la ayuda de un adulto al momento de utilizarlos. Una hoja de papel aluminio, una hoja de papel bond u otro tipo de papel pero que sea fino, un gancho para ropa de madera, tijeras, regla y por supuesto un marcador. Entonces, empecemos. Lo primero que realizaremos es efectuar tiras de papel aluminio y de papel bond de 2 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Muy bien, el segundo paso será sujetar con un gancho de ropa un extremo de la tira de papel y ponerla a calentar. Y veamos qué ocurre. Ahora repetiremos el mismo paso, pero con una doble lámina. Para ello vamos a pegar la tira de papel bond sobre la tira de papel aluminio. Dejaremos que se seque. Yo tengo aquí uno ya preparado y vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a sujetar con el gancho para ropa de madera y lo calentaremos nuevamente a la llama de la vela y veamos qué sucede. Procura de calentar la parte de papel aluminio debido a que la hoja de papel bond podría quemarse. Muy bien, ¿qué ha sucedido? Lo que hemos efectuado es un cambio físico, es decir, que las propiedades del metal se han mantenido, se han conservado. Por lo tanto, las características iniciales son las mismas que las características finales. Este es un tipo de dilatación. Lo que sucedió en el papel aluminio es que se dilata en todas partes del papel, por lo tanto no sufre ninguna transformación o modificación. En cambio, con el papel bond, el papel no se dilata. Entonces, como el papel aluminio sí lo hace, te busca una forma de poder expandirse y así es como tiende a doblarse. Este es un cambio reversible, ya que las propiedades iniciales, como te mencioné, son las mismas que las finales. Bueno, ahora vamos a definir conceptos importantes que he mencionado hasta el momento de forma aplicada. En los cambios físicos y químicos de la materia, se pueden producir cambios reversibles e irreversibles. Veamos en qué consiste cada uno de estos. Los cambios físicos reversibles se producen si la materia vuelve a su estado inicial. Un ejemplo de cambio físico reversible es el caso de las paletas o sorbetes, que se pueden derretir y volver a congelar, ya que la fusión y solidificación son cambios de estado.
Otro ejemplo es cuando se expande una banda de hule. Pero no se dejen engañar pensando que todos los cambios físicos son reversibles. De hecho, muchos cambios físicos suelen ser irreversibles. Los cambios físicos irreversibles se producen cuando resulta imposible que la materia vuelva a su estado inicial. Un ejemplo de cambio físico irreversible es cuando se quiebra una taza de porcelana, ya que el material que la compone no cambia, solo lo hace su forma, pero no puede regresar exactamente a su forma original. O cuando cortamos una hoja de papel, el material no cambia, pero su forma sí lo hace. Por lo tanto, es cualquier variación que experimenta un material sin que cambien las partículas que lo forman. Es decir, la sustancia inicial es la misma que la final. Ahora bien, los cambios químicos irreversibles ocurren cuando la materia sufre un cambio en su composición y no puede volver a su estado original. Por ejemplo, cuando la madera se quema, pues una vez carbonizada no puede regresar a su estado inicial. También cuando la fruta se descompone, porque se genera un cambio de color. En otras palabras, la identidad del objeto que sufre un cambio químico se altera. La madera se transformó en ceniza, que es una sustancia completamente nueva con propiedades químicas. Es fácil ver que la mayoría de cambios son irreversibles, pero existen los cambios químicos reversibles, que son aquellos cambios en que los productos vuelven a su estado original. Por ejemplo, el caso de las baterías recargables. Al descargarse, se vuelven a recargar y esto genera un ciclo. La producción de agua como resultado de la combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno es otro claro ejemplo de los llamados cambios químicos reversibles. Ahora que has aprendido la diferencia entre cambios químicos y cambios físicos de la materia, así como reversibles e irreversibles, te parecerá curioso el siguiente dato. ¿En qué se diferencia el hierro del acero? Veámoslo a continuación. El elemento hierro se obtiene de sus menas en el alto horno, tratándose con coque. El hierro de fundición, también llamado arrabio, es el hierro obtenido directamente del alto horno y tiene muchas impurezas y escorias. Si se funde otra vez, se obtiene un hierro de segunda fundición, con menos impurezas, llamado hierro colado. El hierro dulce es el hierro de fundición al que se le han eliminado prácticamente todas las impurezas. Es muy resistente y tenaz, y se emplea para objetos que deben soportar grandes tracciones. El acero es una aleación o mezcla de hierro y carbono, con contenido de este entre el 0.5 y el 2%, pero también puede contener otros metales en pequeña proporción, como níquel, manganeso, cromo, vanadio, wolframio, que le confieren propiedades peculiares. El acero es más duro que el hierro, dúctil y maleable, elástico, aunque es relativamente frágil. Ya tienes claro que si te fijas un poco y observas con atención a tu alrededor, descubrirás numerosas transformaciones de la materia que te rodea. Algunas veces pueden ser cambios físicos o cambios químicos. Un cambio químico es la transformación en la naturaleza de la sustancia, por ejemplo, la combustión, la fermentación y la oxidación. Caso contrario del cambio físico, el cual no cambia ni se transforma la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, los cambios de estado. Esto puedes aprenderlo de memoria, pero ¿sabes qué significa cuando yo menciono la naturaleza de la sustancia? ¿Cuándo cambia y cuándo no lo hace? Bueno, la naturaleza de la sustancia se refiere a la composición o estructura de la materia, es decir, qué elementos la componen y en qué proporción se encuentran. Ahora bien, una materia puede transformarse generando sustancias nuevas, entonces se denomina cambio químico, es decir, que las sustancias desaparecen, pero tú sabes que la materia no puede desaparecer, es decir, que se va a transformar en otras sustancias nuevas, originales de los átomos que desaparecieron en un principio.
Caso contrario a lo que ocurre en un cambio físico, cuya transformación de la materia no desaparecen ni se originan sustancias nuevas. Ahora te toca a ti ver qué tanto has aprendido respondiendo las siguientes preguntas del Ponte a Prueba. ¿Cuándo ocurre un cambio físico? ¡Excelente! Al inalterarse la composición de la materia. ¿Qué sucede con la materia durante un cambio químico? Muy bien, sufre cambios en su composición. Identifica los cambios que crees que sufren los materiales listados en el recuadro. Efectivamente, la botella quebrada y el papel quemado son ejemplos de cambios irreversibles. El hielo derritiéndose y la vela derretida son cambios reversibles. Te felicito por poner mucha atención a esta clase. Bueno, hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que hayas aprendido muchísimo y lo hayas disfrutado tanto como yo lo hice. Te espero la próxima semana en este mismo espacio. Y recuerda, lavarte muy bien las manos con agua y con jabón y cubrirte la boca al toser y estornudar. ¡Adiós!